Aridez. Este es un tema recurrente. No te angusties ni preocupes porque sientes aridez, sequedad o no sientes nada cuando piensas que deberías sentir. Si estáis con aridez, glorificad la gracia de Dios, sin la cual no podéis hacer nada. Abrid vuestras almas hacia el cielo, como la flor abre su cáliz cuando se alza el sol para recibir el rocío benefactor. Y si ocurre que estáis en estado de tentación y de tristeza, y todo os lleva a dejar la adoración bajo el pretexto de que ofendéis a Dios, que lo deshonráis más que lo servís, no escuchéis esas tentaciones. En estos casos se trata de adorar con la adoración de combate, de fidelidad a Jesús contra vosotros mismos. No, de ninguna manera le disgustáis. Vosotros alegráis a vuestro Maestro que os contempla. Él espera nuestro homenaje de la perseverancia hasta el último minuto del tiempo que debemos consagrarle. Por cierto, palabras muy consoladoras y reaseguradoras estas de San Pedro Julián. Dificultad para orar. Sigamos un poco más con este tema, porque algunos se desalientan ante las dificultades. Para ello nos viene la ayuda del padre José María Iraburu, quien advierte lo siguiente: dificultades aparentes. Algunos cristianos atribuyen su falta de oración a las obligaciones y trabajos de su vida. Si esta situación viene de haber organizado la vida concentrándola en el dinero, las diversiones y otros valores creados, pero no en Dios, ciertamente que estas dificultades son reales. Hay que cambiar entonces horarios y modos de vida. Pero si estas obligaciones y trabajos vienen de la providencia divina, entonces no pueden ser dificultades reales para la adoración, sino estímulos para ella. Quizá dificulten tiempos largos de oración, pero no la misma vida de oración. Las distracciones pueden tener también origen culpable, la vana curiosidad, el uso excesivo de la TV, etc. Pero otras veces no. Se equivocan quienes estiman que la oración está sobre todo en el pensamiento, en tenerlo fijo en Dios. Santa Teresa les diría: ¿ignoran que no todas las imaginaciones son hábiles de su natural para esto? Mas para todas las almas lo son para amar, y el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Ignoran que la oración, en medio de esta baraúnda del pensamiento, la voluntad puede estarse recogida amando, haciendo verdadera y preciosa oración. No se olvide, añade San Juan de la Cruz, que puede muy bien amar la voluntad sin entender el entendimiento. Por eso, aunque es evidente que las distracciones voluntarias suspenden la oración y ofenden a Dios, es preciso recordar que las involuntarias no ofenden a Dios ni cortan la oración, si la voluntad permanece amando. En fin, no penséis que está la cosa en no pensar en otra cosa, y que si os distraéis un poco, va todo perdido. Como se ve, no pocas veces los cristianos que sinceramente quieren llevar con la ayuda de la gracia una vida de oración fiel y asidua, ven dificultades que no siempre son reales. Por eso conviene conocer bien la doctrina espiritual verdadera sobre esta cuestión. Las obligaciones personales son entendidas también a veces como impedimentos para la oración difícilmente superables, pero también esto requiere una clasificación. Las obligaciones honestas, las únicas reales, no tienen por qué ser impedimento para la vida de oración, sino que son ocasión y estímulo. En cuanto a las deshonestas, son obligaciones falsas,
yugos más o menos culpablemente formados, que deben ser echados fuera. No es posible que una obligación verdadera, procedente de Dios, sea un impedimento para orar. Es la obligación falsa, la procedente del hombre, de uno mismo y de los otros, lo que puede impedir. Las obligaciones verdaderas solamente pueden impedir a veces las oraciones largas, pero éstas, con ser tan deseables, no son esenciales para el crecimiento en la oración, cuando la caridad o la obediencia no las permiten, al menos de modo habitual. No haya pues desconsuelo cuando la obediencia o la caridad os trajera empleadas en cosas exteriores. Entended que, si es en la cocina, entre los pucheros, anda el Señor ayudándoos en lo interior y lo exterior. El verdadero amante en todas partes ama y siempre se acuerda del amado. Recia cosa sería que sólo en los rincones se pudiese tener oración. Ya sé yo que a veces no puede haber muchas horas de oración, pero, oh Señor mío, ¿qué fuerza tiene ante vos? Un suspiro salido de las entrañas de pena por ver que podríamos estar a solas gozando con vos. En resumen, procure el cristiano en principio tener habitualmente largos ratos de oración, y no crea demasiado fácilmente que el Señor, que tanto le ama como amigo, no quiere dárselos, o no se engañe pensando que todo es oración. Así sin más. Al leer estos anteriores textos de Santa Teresa, adviértase que están escritos a religiosas, quizá más inclinadas a la oración que a las obras, pero hoy la mayoría de los cristianos tiende más a la acción que a la oración. Procúrese pues oración larga, pero entiéndase bien, siempre que no haya de por medio cosas que toquen a la obediencia y el aprovechamiento de los prójimos. Cualquiera de estas dos cosas que se ofrezcan exigen tiempo para dejar el que nosotros tanto desearíamos dar a Dios. Y eso sí, busque siempre el cristiano la oración continua, pues aún en las mismas ocupaciones debemos retirarnos a nosotros mismos, aunque solo sea por un momento. Aquel recuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho. Es el mismo consejo que da San Juan de la Cruz. Procure ser continuo en la oración, y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Ahora coma, ahora beba, o hable, o trate con seglares, o haga cualquier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a Él su corazón. Dificultades reales. Las dificultades verdaderas para la oración no están tanto en el mundo y en el ambiente, ni en las obligaciones particulares, sino en la propia persona, en su mente y en su corazón. Si piensa el principiante que sus dificultades en la oración van a ser superadas cuando cambien las circunstancias exteriores, cuando mejore su salud o disminuyan las ocupaciones, o gracias al aprendizaje de ciertas técnicas oracionales antiguas o modernas, occidentales, orientales, individuales o comunitarias, está muy equivocado. Para ir adelante en la oración, lo que se necesita ante todo es perseverancia en ella, conciencia limpia y buen ejercitarse en las virtudes, todo lo cual es siempre posible con la ayuda del Señor y sobre todo mucho amor al Señor, dice Santa Teresa. Toda la pretensión de quien comienza la oración, y no se os olvide que importa mucho, ha de ser trabajar y determinarse y disponerse en cuantas diligencias puede hacer que su voluntad se conforme con la de Dios. En esto consiste toda la mayor perfección
que se puede alcanzar en el campo espiritual. Pero no espere el principiante, por supuesto, a tener virtudes para ir a la oración, pues la oración, precisamente, es principio para alcanzar todas las virtudes, y hay que ir a ella aunque no se tengan. Oración dolorosa. Nos sigue diciendo el padre Iraburu, la oración es la causa primera de la alegría cristiana, pues acercando a Dios da luz y fuerza, confianza y paz. Sin embargo, puede ser dolorosa, incluso muy dolorosa, muy penosa. ¿Qué hacer entonces? No nos extrañe que la oración duela. Recordemos, cuando esto suceda, lo que dice Santa Teresa, explicando la comparación que pone sobre los diversos modos de rezar. En la oración, el campo del alma. De los que comienzan a tener oración, podemos decir que son los que sacan agua del pozo, que es muy a su trabajo, que han de cansarse en recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar dispersos, es harto trabajo. Han menester irse acostumbrando a que no se les dé nada de ver ni de oír. Han de procurar tratar de la vida de Cristo y se cansa el entendimiento en esto. Su precio tienen estos trabajos, ya que son grandísimos, y me parece que es menester más ánimo que para otros muchos trabajos del mundo. Son de tan gran dignidad las gracias de después que quiere Dios que por experiencia veamos antes nuestra miseria. Busquemos solamente a Dios en la oración y todo lo demás, ideas, soluciones, gustos sensibles, tengámoslo como añadiduras que sólo interesan si Dios nos las da, y si no nos las concede en la oración, no deseemos encontrarla en ella. No es cosa en la oración de contemplarse así, sino a Él. Y añade la santa, estamos aún llenos de 1000 trampas y pecados, y no tenemos vergüenza de querer gustos en la oración y quejarnos de sequedades. Suframos al Señor en la oración, pues Él nos sufre. No hacer mucho caso, ni consolarse, ni desconsolarse mucho, porque falten estos gustos y ternura. Importa mucho que dé sequedades, ni de inquietudes y distraimiento en los pensamientos. Nadie se apriete ni aflija. Ya se ve que si el pozo no mana, nosotros no podemos poner agua. Entreguemos a Dios nuestro tiempo de oración con fidelidad perseverante, por muchas trampas o impedimentos que ponga el demonio, sin que nada nos quite llegar a beber de esa fuente de agua viva. La verdad es esta: para llegar a esta fuente sagrada y vivificante es necesario una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue yo allá, siquiera me muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera me hunda en el mundo. Este poco de tiempo que nos determinamos a darle a él, ya que aquel rato le queremos dar libre el pensamiento y desocuparle de otras cosas, que sea dado con toda determinación de nunca jamás tornárselo a tomar, por trabajos que por ellos nos vengan, ni por contradicciones y sequedades, sin que ya como cosa mía tenga aquel tiempo y piense me lo pueden pedir por justicia cuando del todo no se lo quisiere dar. Aquí, querido amigo, querida amiga, termina nuestro recorrido. Ahora, si quieres vivir la espiritualidad, te aliento a que vayas a visitar al Señor que está expuesto en el altar o encerrado en el sagrario. Te propongo una oración.
Recuerda que la tuya será la mejor para Él. Una meditación sobre un salmo que compuse hace ya algún tiempo. Algunas reflexiones para la adoración. Creo que también podrán servirte como modelo para las tuyas. Oración frente al Santísimo Sacramento. Ego sum via veritas vita. Tú eres el camino, tú eres mi camino. Sin ti no tengo dónde ir, sin ti no tengo dónde llegar. Solo tú me conduces y me guías al destino de vida. Solo en ti habita la verdad. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Tú eres mi destino y mi camino. Todos los demás caminos son engañosos y no llevan a la vida, porque no parten de ti ni confluyen en ti. Tú eres el camino que yo he de seguir. No hay dos caminos, hay solo uno y eres tú. Tú nos muestras al Padre en ti, mucho antes de llevarnos a Él, porque tú, el camino, fuiste antes al Padre de donde viniste. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, y tú no te ocultas, o sí, te ocultas para dejarte encontrar. Tú estás en el pobre y abandonado, y en el más pequeño, allí te ocultas, como te ocultaste, Dios Todopoderoso, en el niño de Belén. Tú estás en ese niño pequeño en el hospital, y en el adulto que muerde su soledad. Tú estás en el último porque eres el primero. Tú estás en el corazón del justo. Allí has ido con el Padre a hacer tu morada. Estás, Señor, también en la asamblea reunida en tu nombre y en la palabra. Tú eres la palabra encarnada en María, palabra de vida eterna. Tú te ocultas para que te encuentre quien te busca humildemente con corazón sincero. No te vemos, pero oímos tu voz, que nos llama, que nos salva, y si no te oímos, tú nos escuchas siempre. El Padre se oculta en ti y en ti se muestra. Quien te ve a Dios, pero tú, Señor, te ocultas, te escondes en el pan y en el vino consagrados, para que te sepa ver el que tenga fe. Oh sí, tú estás en el pan y en el vino de la Eucaristía, porque eres el camino, y por ti llegamos a ser atraídos por el Espíritu hacia el amor divino en cada comunión. Y tú, en cada comunión, nos llevas a tu cielo. Tú jamás nos mientes. Tú has dicho: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tú lo has dicho, y tú eres la verdad. Y el que come de tu carne y bebe de tu sangre, tiene vida, te tiene a ti, Dios verdadero, que eres la vida misma, la vida eterna. Tú eres Jesús, la vida y el camino, y la verdad en cada Eucaristía. Amén.